Hola y bienvenidos a solopapelyboli.com. En este vídeo vamos a hablar del modelo ISLM ampliado con prima de riesgo con LM horizontal. Que la LM sea horizontal significa que por algún motivo el Banco Central ha establecido un tipo de interés concreto en la economía. Realmente hoy en día en la mayoría de países del mundo es lo que ocurre, que los bancos centrales de los países deciden un tipo de interés concreto y eso es lo que provoca que la curva LM sea horizontal en lugar de creciente, como es la LM clásica de otros modelos más básicos, ¿no? Bien, entonces este vídeo es un poco especial en dos sentidos. Es especial porque tiene una curva LM horizontal, que ya digo no es lo habitual ya que suele ser creciente, y lo otro que tiene especial es que incluimos el factor prima de riesgo en el modelo ISLM. El factor prima de riesgo es ese factor que hace que los tipos de interés que realmente se pagan sean mayores que los tipos de interés oficiales. ¿Por qué? Debido al riesgo de impago. Bien, la única diferencia entre este modelo ISLM y el modelo ISLM básico es que al ser con prima de riesgo, en el eje vertical, en lugar de poner el tipo de interés nominal, pondremos el tipo de interés real. Pero es la única diferencia. La LM es horizontal, la IS es decreciente, como suele ser lo habitual. A ver, como deberíamos saber si hemos llegado hasta estas alturas de vídeos, quiero decir, del modelo ISLM, porque ya digo, es una versión un poco específica del modelo, la curva IS se desplaza hacia la derecha, es decir, se expande en estos casos, cuando aumenta el consumo autónomo, cuando aumenta la inversión autónoma, cuando aumenta el gasto público o cuando caen los impuestos. Esas son las cuatro, digamos, cuestiones básicas que pueden hacer que la curva IS se desplace hacia la derecha. Cuando hablamos de la prima de riesgo, tenemos que introducir una cosa más que puede hacer que la curva IS se desplace. Una reducción de la prima de riesgo, o sea, si baja el riesgo de impago, o si baja el riesgo de esa economía, o el riesgo de los bonos, una bajada de la prima de riesgo va a provocar también un desplazamiento de la curva IS hacia la derecha, ¿vale? Es lo único que es nuevo respecto a la versión básica del modelo ISLM. En cuanto a la curva LM, vamos a poner por caso que la curva LM se desplaza hacia la derecha, se expande. Aquí un pequeño matiz sobre el tema. La curva LM normalmente es creciente, ¿vale? O sea que cuando la curva LM se desplaza hacia la derecha, lo que hace es esto, se expande hacia acá, hacia la derecha. Lo que ocurre es que esta curva LM se ha hecho horizontal del todo, pero fijaos que la derecha es hacia acá, o sea, la derecha es hacia abajo, ¿de acuerdo? Cuidado porque esto es una cosa que, digamos, puede provocar problemas porque es un poco como contradictorio. La LM se expande cuando se desplaza hacia la derecha y hacia la derecha es hacia abajo. Eso es un crecimiento, ¿vale? De la LM. Y ocurre en dos casos. Cuando aumenta la oferta monetaria, o sea, es decir, si el Banco Central decide llevar a cabo una política monetaria expansiva, o si baja el tipo de interés real de la economía. Bien, el tipo de interés real de la economía, esto es lo que es nuevo, por cierto, debería haberlo puesto de color rojo porque es lo que hay que añadir nuevo a la versión básica del modelo ISLM, ¿vale? Lo añado ahora. Lo que iba a decir es que tenemos que tener en cuenta una pequeña cuestión. El tipo de interés real de la economía depende de dos cosas. Depende del tipo de interés nominal y de la inflación. Así que estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar si el tipo de interés real va a bajar o va a subir. Bien, así que con esto tenemos un poco la explicación básica de las diferencias entre el modelo ISLM básico y el modelo ISLM ampliado con prima de riesgo. Simplemente tener en cuenta un par de cositas más que pueden hacer que las curvas se desplacen. No voy a poner ejemplos de desplazamientos aquí porque en el canal hay muchos vídeos con ejemplos de desplazamientos y no hay ninguna diferencia con los desplazamientos típicos, o sea, IS derecha o izquierda, LM arriba o abajo. Lo único que hemos añadido es que la X, es decir, la prima de riesgo, y R minúscula, es decir, el tipo de interés real, ahora son los que provocan también nuevos desplazamientos sobre la curva ISLM.